Seguimos en Redacción Abierta, vamos a hablar ahora sobre economía e inflación. ¿Qué pasa con la actualización de precios? Dicen algunos sectores que la inflación del mes de agosto será del 2,5. Lo concreto es que los salarios corren a una velocidad y los precios a otro. Y la pregunta del millón, ¿cómo optimizar ese sueldo y cómo efectivamente llegar a fin de mes? Acá tenés todo el año, fíjate, todo el año. Cuando vos mirás julio del 2020, 1,9%, ¿no? Mirá vos, 1,9%. Y vos mirás julio del 2021, 3%. Vos acá, en términos interanuales, fíjate que la inflación está aumentando. Lo que dice el gobierno, que hay una desaceleración desde octubre, desde marzo, pero vos fíjate que entre octubre y el último trimestre del año 2020 teníamos una inflación rondando el 4%. Sí. 4,8% en marzo y sí, hay una desaceleración. Los precios no están bajando, pero sí se desacelera. Claro, el salario todavía no le está ganando. En la actualidad, la inflación en Argentina está por encima del 50% anual, según cifras oficiales. El aumento de los precios tiene un impacto directo sobre la vida cotidiana de los argentinos. Hoy, por ejemplo, el alquiler mensual promedio de un departamento con una habitación y una sala en la ciudad de Buenos Aires es de unos $415 al cambio oficial, según el sitio Zonaprop. Pero el salario mínimo en Argentina está lejos de ese número, equivale a unos $290. La frase repetida aquí es que los precios suben por ascensor, pero los sueldos lo hacen por escalera. Desde 2018 el poder adquisitivo del salario cayó un 11%, según un cálculo de la Fundación Mediterránea, un centro de estudios. Y otro, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, estimó que en el sector informal esa caída fue el triple. En el país el aumento de precios es un problema persistente que se ha agudizado en años recientes. Desde 2014 la inflación en Argentina no baja del 24% anual. Bien, el tema inflación, ¿no? ¿Y qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con los planes? ¿Qué pasa con la jubilación? Que queda totalmente desdibujada, ¿no? A partir de estos incrementos de precios. Lo hemos invitado a Alfredo Fluri de los CSRT para analizar este contexto y además a Ezequiel Vergara directamente desde la Asociación de Consumidores. Gracias por venir, chicos. No, por favor, gracias. Bueno, se diluye el salario, las jubilaciones, los planes, la ayuda, todo a partir del incremento de precios que evidentemente no hay una receta. ¿Por dónde se arranca para resolver esta situación? ¿Por la producción de alimentos, esa generación? ¿En alguna escala de esa cadena tiene que ver con los acuerdos de precios? ¿Tiene que ver con la emisión monetaria? ¿Por dónde se atacaría esta situación? Bueno, sin dudas tiene que ver con la emisión monetaria. Es uno de los puntos fundamentales por los cuales se produce la inflación. Creo que es importante que entendamos como consumidores, como ciudadanos, cuáles son las causas por las cuales se produce la inflación y también entender que en esta casa que es la economía, la inflación y la moneda son los cimientos. Si nosotros no tenemos una moneda que pueda mantenerse en el tiempo, eso va a traer problemas en absolutamente todas las áreas y lo que estamos haciendo es parchar, hacer una pintura en algo, una grieta que salió, corregir, pero no estamos corrigiendo el problema. Este país es prácticamente el único en el mundo que teniendo una democracia, una república y un sistema que más o menos teóricamente funciona, tiene la inflación tan desmedida, campeones mundiales de inflación, que claramente se nota en cuestiones como alquileres, en donde uno puede observar que ya a fecha de hoy tenemos un 50% de inflación interanual. Evidentemente fracasó absolutamente la indexación, que era la promesa de ambos sectores, tanto lo que es el oficialismo como la oposición, que con esa ley se iba a solucionar el tema de los aumentos. Fracasó. Bueno, 50% del acumulado de los últimos 12 meses para alquiler, para resolver el tema de la vivienda. O sea, 50%. Una necesidad esencial y subió la mitad. Exactamente, y además sabíamos que iba a pasar. En mi caso, en su momento, fui invitado al Congreso a exponer en cuanto a la defensa de los inquilinos lo que iba a pasar. Dijimos lo mismo que estoy diciendo ahora, no iba a funcionar. ¿Y la nueva ley? El índice. Justamente, no iba a funcionar. Y no funcionó porque el problema, no importa la ley que hagan, si el dinero sigue perdiendo valor, lo que tenemos con los sueldos no son aumentos de sueldo, es simplemente un ajuste nominal para que sigamos ganando lo mismo. Eso de que me aumentaron el sueldo en Argentina, a nadie le aumentan el sueldo. Le ajustan nominalmente a lo mismo que venían ganando antes. Y se ve también, por ejemplo, los autoplanes. Uno ve por qué suben, por qué son las quejas de las personas, porque el auto es un producto importado, por lo tanto su valor está fijado en dólares. En todo el mundo los autos salen más o menos lo mismo y aquí en Argentina no los podemos pagar porque nuestros pesos cada vez valen menos.
Lo mismo pasó con los pasajes, con el tema de las aerolíneas, cuando quisieron devolver a los consumidores el mismo dinero que pagaron por los pasajes. Por supuesto, si me suspenden un vuelo y al año siguiente me quieren dar la misma plata, con la inflación que hay en Argentina, me están haciendo claramente una jugada y estoy perdiendo todo el dinero que puse en ese pasaje. Y cuando hablamos de la emisión monetaria, ¿qué pasa con la vinculación con el Banco Central? Vinculación que tal vez en otros países de Latinoamérica es distinta. Desde el punto de vista de la autonomía, de la independencia. A ver, todos los bancos centrales en esta instancia, la Reserva Federal de Estados Unidos, o el Banco Central Europeo y demás, todos actuaron de la misma manera, que es una forma expansiva de emitir divisas o el dinero de que se trate para justamente tratar de paliar una situación donde, bueno, hubo sectores muy afectados. Lo hemos vivido de lleno aquí. De hecho, el propio gobierno cubrió a través del IFE, del ATP y demás el año pasado estas situaciones. El problema es que Argentina tiene una situación económica de base complicada. Entonces, lo que en otros países, caso Estados Unidos, que bueno, tiene el monopolio de la emisión de dólares, emitió miles de millones de dólares, sin embargo eso no se tradujo en una inflación desbocada, ni mucho menos, estamos hablando de menos de décimas, básicamente, y en ningún lugar, de hecho, en Argentina eso no ocurre, porque tenemos un problema de base. Entonces, esa emisión del Banco Central viene con un delay. El año pasado se generó de esa forma y la inflación se terminó traduciendo en los hechos a fin de este año. De todas formas, yo no creo que la emisión monetaria sea el único factor. Acá tenemos múltiples causas. Bueno, el ministro Guzmán estuvo exponiendo en el Congreso hasta hace un rato, no sé si seguirá todavía, diciendo que también en parte sufrimos, porque subieron mucho los alimentos, el acople de los precios internacionales, de los commodities, de los alimentos, del maíz y demás, y eso se tradujo en aumentos aquí. Y sumarle un elemento más que me parece que está solapado y que no estamos mencionando. Acá no hay. Tenemos un dólar planchado, que está tratando de ser ancla inflacionaria en ese aspecto, y por otro lado tenemos tarifas planchadas. O sea, cuando el gobierno destrabe eso, porque por ahora lo vamos mancando con subsidios, tenemos una situación compleja, no es sencilla, los salarios vienen perdiendo hace 3 años respecto a la inflación, con lo cual, digamos, puede que haya un pequeño veranito en esta instancia, en esta previa electoral, con paritarias que reabren, con precios controlados y demás, pero tenemos un problema de fondo acá en Argentina, que es básicamente que gastamos más de lo que tenemos, digo, puesto en términos de blanco y negro, ¿no? Bien, ¿y este contexto qué pasa con el FMI, tal vez? Hay un libro, también un dato a tener en cuenta. Hay un libro de 1930 de un economista que se llama Mario Bunge, que lo escribe en 1930 y dice Hacia una nueva Argentina. O sea, tiene 90 años el libro. Ahí decía, cuidado con nuestra moneda. Teníamos en ese momento una de las monedas más fuertes del mundo. La gente quería comprar pesos argentinos. O sea, esa era nuestra situación en 1930. Y ya advertía que había un problema en cuanto a cómo se estaban gestionando las cuentas públicas en Argentina. Hoy tenemos exactamente el mismo problema, pero agravado 90 años después, porque en todos los gobiernos que pasaron se sigue gastando más de lo que se tiene, como acaba de señalar. Bueno, las familias han perdido drásticamente su poder adquisitivo y esto se nota también y se refleja, por supuesto, en lo que significa caídas de ventas profundas. Pensaba, 50% de actualización en el acumulado de los últimos 12 meses, 50% de actualización en los alimentos. ¿Cómo se vive? Con un salario que en paritarias no sé si se actualiza de la misma manera que la inflación. Me gustaría señalar un elemento más muy importante, además de lo que señalaba recién la representante del Centro de Almaceneros. Los consumidores estamos asistiendo no solamente al aumento de los precios, porque en realidad lo que baja es el poder de compra, sino también al deterioro absoluto en la calidad de los productos. Todos los días recibimos en la Asociación de Consumidores quejas de leche que no es leche, es un producto blanco que parece leche. Y los tamaños también. Los tamaños, los envases cada vez resultan más engañosos. Uno va y pide un lomito, no tiene carne, el lomito tiene un procesado que simula ser carne. Todo eso es producto de que las empresas están buscando el modo de tratar de abaratar costos porque el consumidor argentino ya no puede comprar los productos de calidad que venía comprando y cada vez se deteriora más, lo cual también incide en lo que sería el aumento del precio del producto de calidad. Así que es también algo que hay que verlo con cuidado. Realmente el problema de fondo acá es la inflación. Y si nosotros no resolvemos el problema de la inflación, muy difícilmente se puedan estabilizar todas las demás variables de la economía.
Bueno, pensaba en las paritarias, ¿no? La inflación por un lado y las negociaciones por otro. Bueno, sí, el gobierno arrancó el año diciendo que era el año de la recuperación del salario, ¿no? Porque en definitiva este gobierno tiene una impronta, digamos, que es que justamente la recuperación real del poder adquisitivo del salario va a dinamizar el consumo interno, que es un motor de la economía, un motor del despegue. Lamentablemente hasta ahora el último indicador de INDEC, que es de mitad de año, el índice de salarios, marca que todavía esa recuperación no se ve. Ahora sí, seguramente en este segundo trimestre, o mejor dicho, tercer trimestre, se va a ver, sí, alguna señal al respecto. Pero me parece que tiene que ver un poco con estas decisiones coyunturales de corto plazo, preelectorales. Después hay que ver qué pasa después de las elecciones. Bueno, ¿qué pasará después con el peso? ¿Qué pasará después con el Bueno. dólar? ¿Qué pasará con estos acuerdos, tal vez con alambre, ¿no? Planteados para que la reactivación económica se dé efectivamente en estos meses donde la ciudadanía elige, ¿no? Si no hay posibilidad de ahorro, y en Argentina al no poder comprarse ¿Y con dólares... qué vas a ahorrar si se te va todo en alimentos? Si uno en se le alquiler? va, recién decía, 50% en productos. Claro. En nuestro cálculo, el 95% se va en alquiler y servicios e impuestos básicos. No sé cómo llegamos a pagar todo eso, porque básicamente el 50 por un lado y el 95 por otro no dan los números. No, 150% tendría que ser el sueldo de una persona, calculando el sueldo de un trabajador empleado de comercio, un sueldo que no llega a 60.000 pesos. Entonces, claramente estamos en problemas en el futuro si no hay un cambio. Ezequiel, muchísimas gracias. Alfredo, gracias. Impecables Gracias a vos. ambos. Nos vamos al corte en esta redacción abierta donde los números no nos dan, y los números para despedirnos tampoco. Unos minutitos y ya volvemos.